¿Qué es un draft? ¿Y cómo puedo ganar este tipo de eventos? Hola, amiguitos del Lorcana. Mi nombre es Diego, un jugador experimentado de Magic the Gathering, con muchos años de experiencia y consistencia ganando estos eventos de tipo draft. También, hace más de un año empecé a jugar Lorcana, donde me ha estado yendo muy bien, y pensé, ¿por qué no combinar mi experiencia en draft y lo bien que me ha ido en Lorcana y combinarlo para ayudarlos a ustedes a entender cómo es un evento tipo draft y qué consejos necesito para yo también ganar este tipo de eventos? Arcasia's Island se aproxima y quizás no queramos llegar en blanco al draft de nuestra tienda local. Pero primero, ¿cómo está estructurado un draft en Disney Lorcana? A los participantes se les acomodará alrededor de una o varias mesas dependiendo de la cantidad de jugadores. Y a cada uno se les brindará 4 sobres, de los cuales iremos seleccionando cartas hasta agotar dichos sobres. Ten en cuenta que independientemente de tu resultado en el evento, las cartas que selecciones durante la apertura de estos sobres ya son tuyas. Y considera que no hay límite de colores, por lo que puedes elegir cartas de los 6 colores sin problemas. Así como tampoco habrá límite de copias. Si el límite comúnmente suelen ser 4 copias de una carta, puedes elegir y agregar a tu mazo la cantidad que quieras durante el evento. El proceso será el siguiente. Abramos el primer sobre. Retiraremos la carta promocional o de rompecabezas. Y después tendrás un tiempo delimitado para revisar las cartas y seleccionar una de ellas, sin mostrarla a nadie, y pasar el resto al jugador de al lado. En la primera vuelta, las cartas serán pasadas al jugador de la izquierda. Eso quiere decir que el jugador de la derecha te entregará sus cartas. Seguiremos seleccionando y pasando el resto de las cartas hasta que todos hayamos agotado el primer sobre. Con el segundo sobre haremos lo mismo. Lo abriremos, retiraremos la carta promocional, seleccionaremos una carta y pasaremos el resto, pero ahora al jugador de la derecha. Tercer sobre igual, pero rotando las cartas hacia la izquierda. Y con el último sobre, seleccionamos y rotamos las cartas hacia la derecha. Al finalizar la selección, tendremos 48 cartas, con las cuales construiremos un mazo de mínimo 40 cartas, con el cual nos enfrentaremos al mazo de los demás participantes. Ahora bien, consejos. El error más común al momento de elegir las primeras cartas en cada sobre es guiarse por las cartas foil, las cartas de mayor rareza o las cartas con artes bonitos. Recuerda que lo mejor siempre será agarrar la mejor carta que podamos incluir en nuestro mazo, y que los otros jugadores harán lo mismo, por lo que cuando te entreguen sus sobres, la calidad de cartas irá disminuyendo, por lo que encontrarás menos cartas útiles para agregar a tu deck. Pero no te juzgaré si eliges la Enchanted de tu sobre. Entonces, si no vinimos a agarrar cartas bonitas y brillantes, ¿qué vinimos a elegir? Digamos que terminas de seleccionar tus cartas, de armar tu mazo, y este se ve un poco así. Llenar tu deck de cartas caras y pesadas es un grave error. Sí, las cartas grandes y fuertes pueden llegar a llamar la atención, así como las acciones de efectos abrumadores. No sirve de nada empezar a jugar la partida al turno 3, 4 o 5
mientras nuestro oponente desde el turno 1 ya nos está bajando cartas cada turno y se nos escapa de las manos rápidamente llevándose la partida. Necesitaremos una buena curva de maná que nos permita jugar cartas cada turno de manera consistente durante nuestras partidas, teniendo suficientes cartas para jugar nuestros primeros 2 turnos, priorizando nuestras cartas en tener un buen juego medio en el tercer y cuarto turno, y espacios sobrantes para cartas más pesadas que nos ayuden a cerrar las partidas. Es importante priorizar los personajes por sobre las acciones, y por mucho. Recuerda que al final de cuentas, los personajes ganan las partidas. Sin personajes generando lore, nunca ganaremos. Se tiene recomendado jugar alrededor de un máximo de 6 cartas que no sean de personaje, ya sea entre ítems, acciones o locations. Antes de hablar de qué personajes priorizar, hablemos rápidamente de las cartas no personajes que pueden brindar utilidad a nuestro mazo. No hay que dejarse llevar por efectos que a simple vista nos parecen buenos, pero que al final no aportan mucho. Cada carta es un recurso importante y hay que hacerlos valer. Removals que nos permitan deshacernos de los personajes del oponente. Cartas que nos ayuden a robar más recursos de nuestro mazo. Recuperarlos del descarte o maneras de proteger nuestros personajes en juego. Y ahora sí, lo más importante, ¿qué personajes elegir? Nuestra prioridad número 1 será buscar bombas, personajes de los que si uno no se encarga rápidamente, podrían ganar partidas por sí mismos. Los personajes más fáciles de ubicar en esta categoría serían aquellos que cumplen más de una de las siguientes condiciones. Generan mucho lore, son difíciles de remover o tienen algún efecto muy útil. En cuanto a personajes que hagan mucho lore y sean difíciles de remover, cada turno en el que un personaje hace 2 o 3 de lore y no logran deshacerse de él, pone bajo tiempo a tu oponente. Tiempo que vemos en forma de turnos y turnos que podrían agotarse rápidamente. Ejemplos de estos personajes pueden ser evasivos como Mini, Rey o el Genio, personajes con Resist como Cinderella, personajes con Ward como Cusco, o simplemente personajes con mucha vida que requieran de más de una acción o personajes para encargarse de ellos, como un Pluto. Incluso una simple location, sin ningún efecto adicional, por el simple hecho de estar haciendo 2 de lore por turno y que no puedan encargarse de ella con facilidad, podría sacar una partida por sí misma. No todo se trata de lore en cuanto a las bombas. Las bombas podrían tener efectos que te ayuden a generar recursos adicionales o recuperar muchos de tus recursos descartados ganando la partida a la larga, como un Maui Shark, un Queen's Castle o en el deck adecuado un Pooh Pirate Ship. Ahora, las bombas pueden no ser muy comunes y no haber ni una sola bomba en la mayoría de los sobres que se estén drafteando, por lo que podríamos proceder a priorizar personajes difíciles de remover, con buena cantidad de lore o efectos útiles. De nuevo, Evasive, Ward o Resist son efectos muy buenos que pueden mantener a nuestras criaturas seguras, lejos de desafíos o fuera del alcance de algunas acciones o efectos que puedan removerlos, y tienen formas de asegurarnos uno que otro lore. Tener varios personajes
Que simplemente hagan múltiple lore nos ayudará a cerrar partidas más rápido. Efectos útiles como robar cartas, hacer daño a otros personajes o simplemente algo como Bodyguard que permita proteger al resto de nuestros personajes nos ayudará mucho. Si no encontramos personajes con efectos muy buenos o impactantes, hay que recordar que los stats de los personajes también son importantes. Un personaje con buena fuerza y salud, capaz de desafiar a otro y sobrevivir, puede ser tan bueno como un removal. Por último, recuerden que es importante que nuestros mazos no se traben. Procuren buscar no llenar el mazo de cartas que no puedan usarse de tinta. Alrededor de 8 a 9 máximo estaría bien. Ah, sí, y lo más importante, no lo olviden, diviértanse. Un draft debe ser divertido. Hagan su mayor esfuerzo y mucha suerte. Hasta la próxima, amiguitos.